Antes de comenzar este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Te recomiendo usar audífonos para disfrutar el contenido. Gracias. Bienvenidos a Horror en Internet, donde las historias más aterradoras de la Internet cobran vida propia. Desde relatos escalofriantes compartidos en foros hasta leyendas urbanas que han acechado en la red durante años, aquí encontrarás el escalofriante rastro del horror digital. ¿Listo para explorar los rincones más oscuros de la red? El horror de Internet es más real de lo que jamás imaginaste. El Mothman. En los oscuros rincones de la mitología urbana y los relatos paranormales, se encuentra una figura enigmática que ha sembrado el terror y la intriga en la mente de aquellos que han tenido el dudoso privilegio de cruzar su camino. Se le conoce como el Mothman, o hombre polilla, una criatura cuyas apariciones son envueltas en un manto de misterio y desasosiego. Se dice que el Mothman se manifiesta como un ente humanoide de estatura imponente, con una apariencia que evoca tanto a una polilla gigante como a un búho monstruoso. Sus avistamientos suelen ir acompañados de fenómenos inexplicables, desde avistamientos de ovnis hasta encuentros con los temidos hombres de negro. Pero lo más inquietante de todo es su supuesta conexión con grandes tragedias y desastres. Algunos lo han descrito como un presagio de calamidades inminentes, un oscuro heraldo que anuncia la llegada de la desgracia y la muerte. Las características anatómicas imposibles y los fenómenos paranormales que rodean al Mothman han llevado a muchos a cuestionar su verdadera naturaleza. Algunos sugieren que las observaciones de esta criatura están vinculadas a estados alterados de conciencia por parte de los testigos, mientras que otros la interpretan como una manifestación arquetípica, un reflejo de los miedos y las ansiedades colectivas de la sociedad. Por otro lado, hay investigadores que prefieren clasificar al Mothman dentro de la categoría de criaturas criptozoológicas. Según esta perspectiva, el Mothman sería una criatura real y convencional, a la cual las malas interpretaciones de los testigos, el mito generado alrededor de ella y las exageraciones le habrían atribuido características casi milagrosas. Los primeros testimonios modernos del Mothman se remontan al año 1966, en la pequeña ciudad de Point Pleasant, ubicada en Virginia Occidental. En la noche del 14 al 15 de noviembre de ese fatídico año, dos matrimonios se encontraban paseando en automóvil cerca de un área conocida como TNT, una región que alguna vez albergó depósitos militares de explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial y que, en ese momento, había sido reconvertida en un lugar de recreo. Mientras transitaban por la zona, los ocupantes del vehículo quedaron horrorizados al divisar una figura sobrenatural al borde del camino. La criatura, descrita como una entidad de aproximadamente 2 metros de altura, con 2 enormes alas plegadas en su espalda, los observaba con 2 ojos resplandecientes de un intenso color rojizo. El conductor del automóvil, presa del pánico, aceleró hacia la carretera principal, con la criatura siguiéndolos de cerca hasta las mismas puertas del pueblo. Los testigos, en estado de shock, relataron haber escuchado un agudo grito emitido por la criatura, cuyos ojos rojos brillaban como faros de automóvil en la oscuridad de la noche. Después de su impactante encuentro, los ocupantes del vehículo informaron a las autoridades locales, desencadenando así una exhaustiva búsqueda en el área TNT. Sin embargo, ninguna evidencia tangible de la criatura fue encontrada, aunque se registraron extrañas interferencias de radio en la zona. El misterio del Mothman no conoce fronteras geográficas, con avistamientos reportados en diversas partes del mundo. Desde Cornualles, Inglaterra, hasta Chihuahua, México y Santiago de Chile, este enigmático ser ha dejado su huella en la conciencia colectiva. Incluso en lugares tan lejanos como Chernóbil y Chicago, Estados Unidos, se han registrado encuentros con esta criatura inexplicable. Estos son solo algunos de los numerosos casos que sugieren una conexión intrigante entre los avistamientos dispersos del Mothman en todo el mundo. En Chihuahua, México, en marzo de 2009, un joven conductor y varias personas más fueron perseguidos por una criatura similar al Mothman. Este avistamiento precedió a una epidemia de gripe A en la región.
Humberto, un joven de 23 años, afirmó haber tenido un encuentro escalofriante con el hombre polilla en el seccional de la Junta, en el municipio de Guerrero. Según su relato, la criatura se asemejaba a un ser humano sin cuello, con enormes alas que abarcaban 2 carriles de la carretera. Aquella noche, el joven Humberto había terminado tarde sus deberes y se vio obligado a tomar la carretera ya entrada la noche, sin imaginar que estaba a punto de sumergirse en los minutos más angustiantes y terroríficos de su vida. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro mientras las estrellas titilaban en el oscuro cielo despejado. El sonido constante del motor de su pick-up y las líneas de la carretera podían haber hecho que el viaje de Humberto pareciera monótono, pero algo en el ambiente parecía estar cargado de una extraña energía, como si el aroma de los húmedos huertos estuviera enrarecido por algo más que la noche misma. Sin novedad alguna, Humberto avanzó por varios metros desde su punto de partida hasta llegar al kilómetro 131 de la carretera Cuauhtémoc a la Junta. Fue entonces cuando notó un bulto extraño delante de él, varios metros sobre el asfalto, similar a un espantapájaros en apariencia. Pensando que se trataba de un simple maniquí de proporciones gigantescas, restó importancia a la figura humanoide y continuó su camino. Sin embargo, su asombro pronto se convirtió en terror cuando el sonido de un aleteo rompió la monotonía de su viaje, obligándolo a mirar por el retrovisor. Con incredulidad, vio cómo aquel supuesto maniquí levantaba el vuelo, despegando 4 alas casi desnudas de pelo. Con una velocidad indescriptible, aquel monstruoso ser se emparejó al lado del vehículo, desafiando todas las leyes de la física. El horrorizado joven luchaba por mantener el control del vehículo mientras se preguntaba aturdido si lo que estaba presenciando era real o simplemente una alucinación de su mente perturbada por el miedo. Recordando las historias sobre brujas que había escuchado toda su vida, Humberto creía estar enfrentándose a un ser similar a un ente maligno. Según la tradición popular, la manera de alejar a estos seres era gritándoles palabras altisonantes y groserías. Así que, apenas rememoró esta recomendación, Humberto hizo uso de su más vulgar repertorio con la esperanza de que la criatura lo dejara en paz, pero a pesar de sus esfuerzos, el horrorizado conductor se dio cuenta de que pisar a fondo el acelerador de su pickup no ayudaba a dejar atrás al horripilante monstruo que aleteaba junto a él. Las enormes alas batientes del ser eran lo único que se escuchaba en la oscuridad de la noche, mientras seguía a la par del vehículo sin mostrar signos de desistir. Con temor de que aquel ser junto a él fuera una encarnación del ángel de la muerte, Humberto sintió que sus últimos momentos habían llegado. Envuelto en lágrimas y con el corazón lleno de terror, tomó su teléfono celular y marcó el número de su madre para despedirse de ella. Mientras tanto, el monstruo no apartaba sus enormes ojos de Humberto, y en ocasiones parecía intentar adelantarse para ponerse de frente a él y bloquearle el paso, aumentando aún más el pánico del joven conductor. De pronto, sin previo aviso, la criatura pareció perder todo interés en Humberto. Con un último revoloteo, levantó el vuelo sobre los campos de la Junta, dejando a un joven horrorizado completamente solo en la espesura de la noche y en medio de la carretera. Al llegar a casa de sus padres, estos lo esperaban despiertos y alarmados. Cuestionaron al joven sobre todo lo que había ocurrido, ansiosos por entender la extraña experiencia que había vivido. Desde las oscuras carreteras de Chihuahua, México, nos trasladamos ahora a las misteriosas tierras de Cornualles, Inglaterra. En esta región pintoresca y llena de historia, se han registrado avistamientos igualmente perturbadores del hombre polilla. Sumérgete en las sombrías leyendas de Cornualles mientras exploramos otro encuentro escalofriante con esta enigmática criatura. En el misterioso y encantador pueblo de Maunan, ubicado en la idílica región de Cornualles, en el Reino Unido, se desató una ola de terror en 1976. Los lugareños afirmaron haber avistado una criatura siniestra que se asemejaba a un búho gigante, conocida como el hombre búho de Cornualles. Este enigmático ser, identificado por algunos como el Mothman, desató el pánico entre los habitantes locales, dejando una huella de miedo y confusión en su estela. La historia del hombre búho de Cornualles se remonta a un inquietante encuentro en el encantador pueblo de Maunan, en el Reino Unido, en 1976.
Todo comenzó cuando Tone Doc Seals investigó el informe de dos niñas que, mientras estaban de vacaciones en Maunan, avistaron una gran criatura alada flotando sobre la torre de la iglesia de San Maunan y San Esteban el 17 de abril de ese año. Según la mayoría de las versiones, las niñas, identificadas como June y Becky Malen, quedaron aterrorizadas al ver a un gran hombre pájaro emplumado, lo que llevó a su padre, Don, a interrumpir de inmediato las vacaciones familiares después de escuchar su historia. Una de las chicas incluso proporcionó un dibujo de la criatura, a la que llamaron Nobleman, hombre búho, según Seals. La historia del hombre búho de Cornualles continuó cobrando vida a medida que más avistamientos se sumaron a la leyenda. En un folleto titulado Morgoth, The Monster of Falmouth, escrito por Anthony Monenthaler, que circuló por todo Cornualles en 1976, se detallaron los encuentros con la criatura. Según Seals, el hombre búho fue avistado nuevamente el 3 de julio por dos niñas de 14 años, Sally Chapman y Barbara Perry, quienes ya estaban familiarizadas con la historia del hombre búho. Según su relato, mientras acampaban, se toparon con un gran búho con orejas puntiagudas, tan grande como un hombre, con ojos brillantes y garras negras en forma de pinza. Los avistamientos continuaron en años posteriores, con afirmaciones esporádicas en 1978, 1979, 1989 y 1995 en las cercanías de la iglesia. Según la leyenda, incluso se podía escuchar un fuerte sonido parecido a un búho por la noche en el patio de la iglesia de Mullón durante el año 2000. Desde los misteriosos paisajes de Cornualles, nos trasladamos ahora a una de las zonas más sombrías y enigmáticas del mundo, Chernóbil. En los alrededores de la planta nuclear abandonada, se dice que el hombre búho ha dejado su huella en la oscuridad. Únete a nosotros mientras exploramos otro escalofriante encuentro con esta criatura legendaria en el corazón de la zona de exclusión de Chernóbil. En los oscuros y desolados terrenos de Chernóbil, más allá de los efectos devastadores de la tragedia nuclear, se esconde una leyenda aún más perturbadora. Según el arqueólogo Robert Maxwell, los sobrevivientes de Chernóbil han transmitido historias de un ser similar al Mothman, pero conocido como el ave negra de Chernóbil. Según las leyendas, al menos 5 empleados de la planta nuclear afirmaron haber visto a esta criatura, describiéndola como un ave enorme y deforme, sin cabeza pero con grandes alas y 2 grandes ojos rojos en el pecho. Estas descripciones son sorprendentemente similares a las del Mothman en West Virginia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Se dice que aquellos que tuvieron la desafortunada experiencia de avistar a esta enorme criatura comenzaron a experimentar trastorno de estrés postraumático, PTSD y terrores nocturnos. En los días posteriores a estos inquietantes avistamientos, la planta nuclear de Chernóbil se convirtió en escenario de eventos sobrenaturales inexplicables. Se avistaban sombras en los pasillos, se escuchaban susurros y ruidos inexplicables. Los objetos parecían moverse por sí solos, desafiando toda lógica. Lo más aterrador de todo fue la aparición recurrente de una criatura enorme con ojos rojos en el pecho, sobrevolando la planta nuclear en más de una ocasión. Los trabajadores, ya traumatizados por la tragedia nuclear, se encontraron ahora enfrentando un terror aún más primordial y desconocido. Los reportes de estos eventos sobrenaturales nunca fueron tomados en serio, considerados como meras fantasías o fruto del estrés postraumático de los trabajadores. Sin embargo, todo alcanzó su escalofriante conclusión el 26 de abril de 1986, cuando el ave negra de Chernóbil fue avistado por última vez, volando sobre la planta nuclear. Ese mismo día, la planta sufrió una catastrófica explosión, desencadenando uno de los peores desastres nucleares de la historia y cambiando para siempre el destino de Chernóbil y sus habitantes. Exactamente, estas historias, aunque basadas en relatos que han pasado de boca en boca, tienen un profundo impacto en la cultura general y en la comprensión de lo desconocido. Ya sea que estas criaturas sobrenaturales existan o no, las leyendas y mitos que las rodean ofrecen una ventana fascinante a la psique humana y a nuestra relación con lo inexplicable. Estas narrativas no solo nos intrigan y nos mantienen cautivados, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas más amplios, como el misterio, el miedo, la superstición y nuestra percepción del mundo que nos rodea. En última instancia, estas historias enriquecen nuestra comprensión del folclore,
la mitología y la diversidad de experiencias humanas, agregando profundidad y color a nuestra cultura general. Desde las sombrías tierras de Chernóbil, nos trasladamos ahora al vibrante y cosmopolita corazón de Santiago de Chile. En las bulliciosas calles de esta ciudad, también se han registrado avistamientos inquietantes del misterioso hombre polilla. Únete a nosotros mientras exploramos otro escalofriante encuentro con esta enigmática criatura en medio de la bulliciosa metrópoli chilena. Un misterioso ser alado ha captado la atención y sembrado el miedo en Santiago de Chile. Esta criatura, descrita como reptiloide, con alas de murciélago, un pico afilado, garras y una larga cola, ha sido avistada en al menos 2 comunas de la capital. Los informes de este enigmático ser han generado una mezcla de intriga y temor en la población, alimentando especulaciones y teorías sobre su origen y propósito. El primero en compartir su increíble testimonio fue Ignacio, un joven valiente que decidió comunicarse con el matinal Mañaneros de la Red. Él y sus amigos fueron testigos del misterioso evento el pasado 29 de septiembre, alrededor de las 20:30 horas, mientras observaban una enigmática criatura de 2 metros de altura y con largas alas, sobrevolando el Parque Bustamante de Providencia. A pesar del temor a las posibles burlas, Ignacio compartió un dibujo que retrata al ser, describiéndolo como una figura humana con alas membranosas. Además, destacó que la enigmática entidad voló de un árbol a otro a gran velocidad, lo que impidió que él y sus amigos lograran grabar el momento. El equipo del mencionado programa de televisión continuó su investigación y logró encontrar nuevos testigos. Uno de ellos, Mario Álvarez, vecino de Lo Barnechea, aseguró haber contemplado a un ser similar al descrito por el anterior testigo. Me llamó mi hermana que me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó, porque parecía como un papel flotante grande en el aire, negro. Nos quedamos mirando harto rato, pero no era un papel, sino una especie de humano volador, relató Álvarez al reportero. Tanto él como su hermana perdieron de vista al ser después de 5 minutos de estar posado sobre su casa. Por otro lado, una mujer llamada Silvia, también vecina de Lo Barnechea, comentó que mientras se dirigía a la posta junto a su hija, divisaron a un ser alado negro, semejante a una mantarraya. Desde los misteriosos avistamientos en Santiago de Chile, nos trasladamos ahora a la bulliciosa ciudad de Chicago, Estados Unidos. En las oscuras calles de esta metrópolis, también se han registrado encuentros inquietantes con el enigmático ser alado. Únete a nosotros mientras exploramos otro escalofriante encuentro con esta criatura en medio de la ciudad del viento. Los nuevos avistamientos de Mothman han sacudido la ciudad de Chicago desde febrero de 2017 y desde entonces, investigadores como Strickler han dedicado horas entrevistando a testigos y documentando sus sorprendentes historias. Uno de estos testigos es John Amitrano, quien afirma haber tenido un encuentro con Mothman. Amitrano relató que una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un popular local de Chicago, salió y presenció algo que le dejó perplejo. Vio un avión volando en el cielo, pero algo se movía torpemente debajo de él. Describió la figura como algo parecido a un pterodáctilo, con una cabeza delgada y alas. Según Amitrano, la criatura no se parecía a un murciélago ni a un pájaro, ya que carecía de plumas o pelo y no volaba como ninguna otra criatura conocida. Amitrano describió que la criatura tenía patas musculosas con forma humana y que su vuelo era extraordinario, con movimientos extraños que incluían picadas y ascensos ondulantes. Su avistamiento es solo uno de los 55 informes que tuvieron lugar en la región de Chicago durante 2017. Muchos de estos informes mencionan al Mothman volando en el cielo, pero otros relatos son aún más inquietantes, con la criatura aterrizando en los capós de los vehículos y descendiendo sobre la gente. Strickler comentó que los avistamientos grupales de Mothman son históricos en términos de criptozoología y señaló que estos eventos están ocurriendo en una región urbana, donde varios avistamientos han ocurrido simultáneamente. Strickler comparó los avistamientos de Chicago con los de la década de 1960 en West Virginia, utilizando estos últimos como punto de referencia. Sin embargo, expresó que no cree que la criatura en Chicago esté advirtiendo a los residentes de un desastre inminente. Añadió que estas criaturas no son tan agresivas como la que apareció en Point Pleasant.
Además, Strickler comentó que, en general, cree que solo hubo una criatura en la región de Point Pleasant vista durante ese periodo. Regresamos a México, específicamente al norte del país, donde nuevos avistamientos del Mothman han generado asombro y especulación entre los habitantes de la región. Estos encuentros han despertado la curiosidad de investigadores y entusiastas del fenómeno paranormal, quienes buscan descifrar el enigma detrás de estas apariciones. Acompáñanos mientras exploramos los recientes avistamientos en esta parte de México. Viajamos en el tiempo hasta los años 80, a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. En aquella época, los residentes de esta urbe comenzaron a reportar una serie de avistamientos inquietantes. Hablaban de una enorme criatura voladora con forma de pájaro, pero con rasgos humanoides, a la que denominaron el hombre pájaro. Este misterioso ser guarda similitudes con el famoso Mothman, avistado en los Estados Unidos y conocido también como el hombre polilla. El hombre pájaro no es un fenómeno nuevo en la región. De hecho, su presencia ha sido parte del imaginario colectivo desde hace más de un siglo. Registros históricos datan del año 1877 en el municipio de Marín, donde los lugareños afirmaron haber avistado a esta misteriosa criatura volando sobre la iglesia. 3 años después, también se reportó la figura de un hombre alado en la localidad vecina de Higueras. Estos eventos han dejado una marca indeleble en la memoria de la comunidad, alimentando las leyendas y el misterio que rodea al hombre pájaro en Nuevo León. El 11 de julio de 1908 marcó otro episodio en la historia de los avistamientos del hombre pájaro en Nuevo León. Mientras caminaba por el paraje montañoso La Huasteca, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey, un hombre tuvo un encuentro inquietante. Al observar la huella de un pie humano en el suelo, su perro comenzó a ladrar de manera extraña. Alarmado, el hombre arrojó una piedra hacia unos matorrales, desde donde provenían los ladridos del can. Lo que escuchó a continuación lo dejó petrificado, el sonido de unas alas batiendo y la visión de una figura grande y oscura volando sobre él. Este escalofriante encuentro solo aumentó el misterio en torno al hombre pájaro en la región. Otro avistamiento impactante se registró gracias a Edra Gadden, quien publicó una fotografía que dejó a muchos con la boca abierta. En la imagen, capturada en abril de 2018 en la Cueva de los Murciélagos en el municipio de Santiago, aparece una figura suspendida en el aire. Según Gaitán, la figura se manifestó repentinamente mientras tomaba una fotografía a su padre. Lo que parece ser un hombre con alas sorprendió a todos los presentes, añadiendo otro capítulo intrigante a la historia del hombre pájaro en Nuevo León. Nuestro viaje por los misteriosos avistamientos del hombre pájaro nos lleva ahora a Tamaulipas, donde otro encuentro impactante ha sacudido a la comunidad local. En esta ocasión, un hombre identificado como Ricardo, residente de la calle de las Torres, compartió su escalofriante experiencia al afirmar haber visto al ser alado posado en un poste. Este avistamiento ha generado conmoción y especulación en la región, añadiendo un nuevo capítulo al enigma del hombre pájaro en México. No quieren creer, todo dicen que son argüendes, mitotes, mentiras, pero todos andan asustados, señaló Ricardo, reflejando el sentimiento generalizado de la comunidad. Muchas gentes aquí ya lo vieron, dicen que da escalofríos al nomás de verlo. Yo lo vi parado encima de un poste de alumbrado, el pánico nos ha invadido. Las palabras de Ricardo evidencian el impacto profundo que ha tenido el avistamiento del hombre pájaro en Tamaulipas. A pesar de los intentos por desacreditar los encuentros como simples rumores, la sensación de miedo y asombro se ha arraigado entre los habitantes de la zona, quienes enfrentan el enigma del ser alado con una mezcla de incredulidad y temor. Otros residentes de la colonia Bella Vista Norte de San Fernando en Tamaulipas también compartieron sus inquietantes encuentros con el hombre pájaro. Según relatos recogidos, varios testigos afirmaron haber visto al ser alado entre las 5 y 6 de la tarde en noviembre de 2015, posado encima de una lámpara. Cuando fue sorprendido, tapó la luz con sus alas para huir, dejando a los espectadores estupefactos. En otro incidente, vecinos aseguraron que más tarde, 2 jóvenes fueron atacados por la espalda mientras corrían al observar a la criatura. Estos eventos han generado un clima de temor y misterio en la comunidad, con los residentes compartiendo historias perturbadoras sobre sus encuentros con el enigmático hombre pájaro de Tamaulipas.
Versiones como una supuesta persecución de elementos militares en las inmediaciones de la Valentina y la presencia de un segundo fenómeno que acompaña al hombre pájaro, son rumores que aún en nuestros días siguen causando temor en los habitantes de la zona. Estos relatos alimentan el misterio en torno al enigmático ser alado, dejando a la comunidad sumida en la incertidumbre y el nerviosismo. El temor persistente y la continua difusión de estos rumores reflejan la profunda huella dejada por los avistamientos del hombre pájaro en Tamaulipas. A pesar de los esfuerzos por racionalizar o negar los encuentros, el aura de misterio que rodea a esta criatura sigue capturando la imaginación de quienes habitan en la región, manteniendo viva la leyenda del ser alado en la memoria colectiva. En conclusión, el misterio del Mothman continúa intrigando y desconcertando a aquellos dispuestos a explorar los límites de lo desconocido. Invitamos a quienes tengan historias o avistamientos relacionados con esta misteriosa criatura a que compartan sus experiencias. Cada relato contribuye a enriquecer nuestro entendimiento de este fenómeno y puede arrojar luz sobre su verdadera naturaleza. Que estas historias nos recuerden que el mundo está lleno de misterios y que, a pesar de nuestros avances científicos, aún hay mucho por descubrir. Mantengamos abierta la mente y continuemos explorando las fronteras de lo desconocido, porque en esos rincones oscuros podría encontrarse la clave para desentrañar los secretos más profundos de nuestro universo.